cuando haya recibido el poder, me será testigo. Pero realmente estos hombres, Dios lo utilizó, pero quien mueve el evangelio es el Espíritu Santo de Dios. Era una época del poder del evangelio. Yo pienso que falta búsqueda. ¿Dónde se manifestó el poder del Espíritu Santo en Moisés? Fue en el monte. Dios, que su generación nueva, los pastores, todos, el predicador, ¿qué debemos de hacer? Enseñarle a los jóvenes A buscar a Dios, a trancarse. Es hora de entender que hay que buscar a Dios para que se manifieste el poder del evangelio. Bien, Dios bendiga este su espacio, el poder de la palabra. Hoy nos acompaña el pastor Rafael García. Rafael, pastor. Dios bendiga. Dios le bendiga muchísimo. Amén. Bueno, vamos a tratar un tema muy interesante, los 100 años del Evangelio. 100 años del Evangelio en la República Dominicana. 100 años. ¿Y cómo aconteció esto? Una pregunta antes de usted entrar a detallar en el tema. Se dice que el Evangelio aquí fue, los primeros que trajeron el Evangelio aquí fueron los puertorriqueños. ¿Eso es así? Excelente, sí. Sí, en el 1916 el Evangelio entra por el este en San Pedro de Macorís, pero nos vamos un poquito hacia atrás. En Alemania, con la reforma de Martín Lutero, sí, claro, llega a Inglaterra, desde Inglaterra a los Estados Unidos, y nosotros tenemos la gran bendición que en el 1916 entonces llega por el este, desde Puerto Rico. Por eso es que vemos que en Higüey, La Romana y esos lugares hay tantas iglesias, porque por ahí fue que entró el Evangelio. Sí, yo he sacado la conclusión, no tantas iglesias. Si usted nota, por ejemplo, le voy a puntualizar. Nosotros tenemos, le voy a puntualizar tres hombres en nuestro país relevantes en términos del Evangelio. Número 1, Ezequiel Molina. Número 2, Harrigan. Número 3, Capiadosa. Son gente mundiales, sí. Ahora son del este. Aparte del desarrollo que ha tenido el Evangelio en la parte este. Algo que para nosotros debe de significar, pero mucho, porque son pioneros en cuanto a esto. Okay. Posteriormente a eso, constitucionalmente, hay que aclarar eso, constitucionalmente, entra en el 16, pero en el 922, entonces arranca constitucionalmente con la iglesia dominicana. Una iglesia bastante vieja, la iglesia dominicana. Oh, lo siento. Constitucionalmente a esta fecha, 101 años. 101 años tiene la iglesia dominicana. Excelente. Muchas personas me han preguntado, pastor, ¿y por qué 100 y 101 y entró en el 16? Si nos vamos al 16 a esta fecha son 107. Sí. Pero si seguimos del 22, 1922, son 101. Ahora bien, ninguno de nosotros va a celebrar 200 años. Ok, bien. Ninguno de nosotros va a celebrar 200 años. ¿Qué hay que hacer? Estamos celebrando los 100 años, pero hay algo interesante que va a pasar, porque vamos a hacer una marcha. El 28 de octubre vamos a celebrar. Entonces, vamos a marchar 107 carros, que realmente esos son los años que el Evangelio exactamente tiene de la llegada a la República Dominicana. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted es el promotor de esto, pastor? Sí, el Señor nos ha permitido esa inquietud de mover al junto de nuestra confraternidad. Pero realmente hace unos años que nació esto en el Ministerio Irosano y lo hemos extrapolado, lo hemos llevado a la confraternidad y le aseguro que llegará al país completo. Mire, qué interesante, pastor, porque mire, yo no conocía esto. Y mire que tengo 28 años en el Evangelio. Recuerda que
que la Biblia dice en el verso 1 de los Hechos: cuando haya recibido el poder, me será testigo. O sea, ¿qué significa eso? Que no es Trujillo, que no fue Hitler, que no fue Martín Lutero. Realmente estos hombres Dios lo utilizó, pero quien mueve el evangelio es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, lógicamente, entendemos que Dios utiliza hombres, pero el evangelio, teniendo toda esa oposición, no es en los tiempos de Trujillo, no en los tiempos de Martín Lutero y el papado, no. Desde el inicio de la iglesia primitiva. Sí. Pastor, y se hablaba de un gran avivamiento cuando llegó el evangelio, que estos hombres de Dios, el poder de Dios se manifestaba en la calle de tal manera que ocurrían milagros. Me contaban que ahí en el Parque Riquillo ahí de la Duarte, que esos predicadores predicaban de una forma tan poderosa, se levantaban, venían la policía, pero esa gente seguían predicando el evangelio de Dios y se sentía ese avivamiento y ese deseo de la persona buscar de Dios en esos tiempos. Oh, claro que sí. Por ejemplo, precisamente yo disfrutaba de un testimonio de Juan Carlos Harriga, y yo tuve la oportunidad también de vivir la época de Barranco. Vicente Barranco, uno de los evangelistas poderosos. Entonces, Vicente Barranco, en presencia nuestra, abrazaba los tanques de gas y se llenaba. Vicente Barranco, en varias ocasiones en campaña, siempre a los hermanos la multitud les robaban, y los hermanos, por ejemplo, cuenta la historia, el testimonio de una hermana que le robaron en una actividad, y ¿sabe qué pasó? Que la hermana fue donde Vicente Barranco y se lo dijo, y él se puso a orar, y el Espíritu Santo le reveló y lo llamó por su nombre. Era una época del poder del evangelio. Pastor, ¿y qué está pasando? Que no se ve esa esencia hoy en día. Porque yo viví tiempo con Vicente Barranco, viví también tiempo con otro predicador que yo lo usaba mucho, no me acuerdo bien el nombre, y que yo veía, porque yo llegué a experimentar cómo las personas eran sanadas literalmente ahí en la calle, cómo la gente era libertada. ¿Qué está pasando, pastor? Yo pienso y meditaba precisamente en esa pregunta que usted me hace. Yo pienso que falta búsqueda. Yo pienso que hay más pantallismo, más exhibición que búsqueda. Porque, ¿qué pasa? Cuando la Biblia dice que cuando nosotros le buscamos, los secretos se manifiestan en lo exterior. Entonces nosotros estamos viendo mucho que se está exhibiendo, hasta mucha publicidad, pero solamente me voy a desplayar, me voy a tirar, como dicen, a platanar, solamente buchipluma nada más. Sin embargo, antes la gente, yo veía que los hermanos no les importaba que si, como exhibir ese poder, sino que Dios se glorificara. Pero perdón, Álvaro, usted ve los hombres en la televisión, usted lo ve, los hombres famosos nuestros, no quiero mencionar nombres, pero hay mucho en televisión, y usted lo ve, lógicamente deben usar el protocolo, la finura de vida, lo que hay que presentar en televisión, pero exhibir el poder del evangelio, la influencia que Dios le ha dado. Por ejemplo, capítulo 4 de los Hechos, cuando Pedro se presentó ante los sacerdotes y los ancianos, ¿qué pasó? Ellos le preguntaron, Pedro le dijo, pero ustedes hoy me interrogan a mí porque el beneficio de este hombre que fue sano. Entonces, los hombres en televisión lo cuestionan, y usted ve una persona que no teme a Dios, lo calla en televisión. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la influencia del Espíritu Santo? Yo quiero que el que pueda escuchar este video, aún un hombre famoso, entienda que el evangelio es poder de Dios y te lo has dado a ti para que tú lo exhibas públicamente como lo hizo Cristo. Dios mío, sí, pastor, porque inclusive los apóstoles
Pedro, que fue subido delante del Sanedrín, aquella gente de alto rango, Pedro lo enfrenta con la autoridad. ¿Con la autoridad de qué? Del Evangelio, el poder de Dios, el Espíritu Santo manifestado. Pastor, le voy a hacer otra pregunta, porque es muy interesante este tema. Los 100 años del Evangelio me llena mucho de la presencia de Dios. Hoy en día yo estoy viendo que personas que no están siendo educadas en el Evangelio, no están siendo disciplinadas en el Evangelio, no están siendo ni doctrinadas, ya no se ven en las escuelas bíblicas como se veía antes. Y ahora todo el mundo tiene un ministerio, ya todo el mundo es profeta, ya todo el mundo tiene un llamado para las naciones. Y yo estoy viendo que es más código que están desatando que la misma palabra. Que la misma palabra. Que la misma palabra. ¿Qué está pasando hoy en día, pastor? Que yo estoy viendo como eso que usted decía, mucho espectáculo y poca esencia del Espíritu Santo. Ok. Número uno. Todavía quedan hombres de Dios. Amén. Pero yo hago un llamado a los líderes que no pueden soltar los principios. Número dos. Hay deformación espiritual. Están saliendo muchos jóvenes sin preparación de la palabra. Porque preparación de la palabra no es traer un texto como ellos lo traen y se lo graban de memoria. No. Revelación de la palabra es traer una palabra al contexto actual y poder llevarlo en el punto necesario. Porque hay muchachos, por ejemplo, los muchachos de ahora le faltan el respeto a los grandes hombres de Dios. Sí. Y la Biblia dice que con misericordia y verdad. O sea, no dice que usted va a pasar paño tibio y se acabó. No. Le tiene que hablar la verdad, porque el pecado se soluciona hablando la verdad, pero es bajo el poder de Dios. No es bajo la influencia mía ni la fuerza mía, como están en las redes que quieren explotar. Y por ejemplo, un hombre como Ezequiel, para la gloria del Señor. Nosotros, un hombre de memoria aquí. Amén, en la República Dominicana, pero hay muchachitos de estos sin formación que le dicen de todo a Ezequiel. Wow, increíble. Increíble. Y no hay un sometimiento, no se someten a la autoridad de su pastor, sino que ellos ya entienden que Dios me llamó y me hizo libre. No, pero el Evangelio no nos brinda la oportunidad para estropear a nuestro prójimo, es todo lo contrario. Dice la Biblia en Mateo 22, del 37 en adelante, que uno de los mandamientos, amarás a Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente, pero el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el poder del Evangelio no es para maltratar al prójimo, ni para ofender al prójimo, es todo lo contrario, es para sacarlo del error con la verdad, pero mezclado y combinado con la misericordia. Santo Dios mío, pastor. Y eso no se ve. No se ve. Entonces, nosotros debemos de hacer un llamado a nuestros jóvenes que son poderosos. Sí. Son poderosos esos muchachos. Lo que pasa es que hay que alinearlo. Tienen que enderezar la palabra, tienen que enderezar eso para que el poder del Evangelio se manifieste. Sea tangible. Yo bendigo a Harrigan, ese pastor. Agarra la palabra. Él dice, no responda, sigue alineado predicando la palabra. Amén. Eso, porque la palabra es lo que te cambia. El poder de la palabra de Dios. ¡Wow! Yo siento la presencia de Dios. Yo siento una presencia de Dios grande, pastor. Todo el tiempo la palabra hay que el trabajo por lo cual fue enviado, restaurar, sanar, edificar, mostrar el poder de Dios. Amén. Pero entonces ahora que queremos tratar de interpretar a según yo, porque la misma palabra tiene su misma interpretación. No, es que Pedro dice que no hay interpretación privada. Esto no es de interpretación privada. No. Pastor, se necesita ese mensaje que usted está dando. Excelente. Bueno, la gloria del Señor. Estamos para eso. Y la nueva generación. Pero tienen que levantarse hombres que entiendan esto. No te conformes al sistema. Amén. Hay algo que se llama ruidos. Hay muchos ruidos que pudieran apagar nuestra visión y el propósito con el cual Dios nos ha llamado, que es presentar el Evangelio puro
con palabras, que se vea la manifestación del poder de Dios. Por ejemplo, hay un testimonio de Ezequiel Molina, Sí. en una de las batallas de la fe, uno de los presidentes, no voy a mencionar el nombre, para que usted no se vaya por otro lado. Bien. Pero uno de los presidentes le dijo a Ezequiel, literalmente le dijo, Ezequiel, para yo reunir esta cantidad de personas, tengo que reunir 50 millones de pesos. Sin embargo, usted con la convocatoria, fue Ezequiel, es el Espíritu Santo, es el poder de Dios manifestado. Wow, pastor. Wow, aleluya. Increíble, la gloria para el Señor. Se necesita volver a la esencia del poder del Evangelio, porque nos hemos quedado en letras, pero no en letras de la palabra, sino en letras según yo, en el entendimiento que yo creo. Y estoy viendo en estos tiempos, pastor, porque yo miraba, y de verdad que me gozo porque los 100 años del Evangelio, yo miraba en los tiempos de antes cómo la gente se encerraba a buscar a Dios. Excelente. Cómo la gente buscaba a Dios de una forma tal que veían cómo Dios se movía, la gloria de Dios se manifestaba. Pero hoy en día no hay tiempo para orar, hay más tiempo para las redes que para la búsqueda. Más tiempo para el trabajo, no es malo, pero dijo un gran hombre que a lo que usted le dedica más tiempo, ahí está su importancia, ahí está su enfoque. Sí. Entonces, hay un denominador común. Ahora tenemos los grandes hombres y yo quiero traerlo a la actualidad. Gigi Ávila, ¿cuántas horas duraba orando? 7, 8, 10, 12 amanecía. Ahora bien, cuando iba a predicar, ¿qué era lo que pasaba? La presencia de Dios, mover del Espíritu Santo. No, y los paralíticos se levantaban, por ejemplo. Y yo quiero que usted... Dios no ha cambiado, no es el mismo. Dios no ha cambiado. Discúlpenme si menciono mucho los hombres de la actualidad, pero nosotros estamos en estos tiempos. Sí. Y hay hombres de Dios que el poder del evangelio se manifiesta en ellos. Entonces, el denominador común que tiene la iglesia. Ahora bien, ¿dónde se manifestó por primera vez el poder del Espíritu Santo? Eran los 120 juntos. ¿Dónde se manifestó el poder de Elías, Eliseo? Era buscando a Dios. ¿Dónde se manifestó el poder del Espíritu Santo en Moisés? Fue en el monte Dios que subió. Aleluya. ¿Dónde se manifestaba el poder? Era buscando a Dios. No es ahora más en las redes, más exhibiendo que buscando a Dios. Entonces, yo hace 2 días meditaba en esto y decía, en algunas cosas, por ejemplo, como en esta marcha, ¿de dónde sale la marcha? Sí. Fue un día a las 3 de la mañana que yo estaba orando y amanecí orando y el Señor me inquietó y me sacó en el barrio. Dámele vuelta al barrio. Ahora, ¿qué denota? ¿Dónde estaba yo? Buscando a Dios. La generación nueva, los pastores, todos, el predicador, ¿qué debemos de hacer? Enseñarle a los jóvenes A buscar a Dios, a trancarse. Porque, ¿qué pasa con la juventud? Para de Dios. Tienen fuerza para buscar a Dios. Tienen fuerza para durar 24 horas orando, 7 horas orando. Lo que pasa es que el diablo sabe que si un hombre de Dios dura 24 horas, levanta a los muertos. Entonces le trae distracción. ¿Para qué? No tiene distracción en este mundo para que nosotros no busquemos a Dios. Es hora de entender eso. Es hora de entender que hay que buscar a Dios para que se manifieste el poder del evangelio. Pastor, ¿sabe que siento la presencia de Dios? Gloria a Dios. Un momento yo hablaba con mi esposo y le decía, amor, empezamos a recordar los tiempos antepasados. Vivíamos en un estado muy precario, una situación económica muy agravante, pero teníamos una virtud y era que buscábamos a Dios de una forma desesperante en el sentido, y veíamos aún la condición económica no mejoraban. Nadie lo detenía. No, Nadie y lo veíamos detenía. el poder de Dios, Dios manifestándose, pero estaba la precariedad.
pero eso no, nosotros no mirábamos lo que estaba aconteciendo. Bueno, cuando se tiene pasión por Dios, usted no se detiene. No. Los apóstoles, iglesia primitiva, era matando lo que estaba. Sí. Era matando lo que estaba. Y nadie lo detenía. Y entonces el poder de Dios se manifestaba. Inclusive el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en la abundancia, en la escasez, en todo porque he sido enseñado, así para tener hambre como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la situación económica no lo detenía. Pero ahora estoy viendo que se está predicando más a un Dios de dinero que al Dios del Espíritu Santo. A un Dios de dinero. Y hay una cosa que no se ha manifestado. El interés ha detenido cierto poder. Porque estamos pensando mucho en las cosas. Excelente, y mucho en la fama. Ahora bien, el que realmente busca a Dios, y no hay forma que Dios no lo exhiba a él. Wow. No hay forma. Aleluya. Pero ahora, tremendo pastor lo que no está pasando. hay forma que Dios no lo exhiba. Porque si usted busca a Dios, indiscutiblemente la gente va a tener que mirar quién es ese hombre, ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Quién es? Entonces, nosotros debemos de reconocer esta parte y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pastor, tenía tiempo que no escuchaba a un hombre de Dios así hablar, porque nos hemos muy enfocado en la necesidad. Todos están predicando más la necesidad. ¿Sabe qué? Perdón que le interrumpa, sí, porque me viene algo, me llega algo. Yo digo, el hombre de Dios, a veces me da pena cuando alguien está detrás, es un ministro, es un predicador, y está detrás de una pensión. No es mala, para que no me malinterprete, pero yo estoy pensionado por Dios, porque es que yo le sirvo a Dios. Y si yo le he entregado 25 años, 30 años de mi vida, hay un compromiso desde el cielo que su siervo no pasará. Lo que pasa es que falla y no se manifiesta el poder del Espíritu Santo en los hombres que le servimos a Dios, porque el poder se mueve en todas las dimensiones. Mire lo que usted acaba de decir, que en los tiempos estaban precarios, pero sin embargo había poder, pero usted tenía un ánimo que salía desde lo más intrínsecamente, desde lo más profundo del corazón. Nadie lo paraba. ¿Por qué? Bueno, porque es que nosotros no dependemos del dinero que me dé fulano, que me dé el primo, no. Yo dependo del poder de Dios, porque esto es por fe. Y cuando yo le creo a ese Dios del Evangelio de Jesucristo, como dijeron los apóstoles, ¿y quién ustedes creen que es él? Alguno Elías, y estaban lejos. Pedro levantó la mano y dijo, yo no. Yo creo que es el Dios viviente. Es el Dios viviente. Eso es lo que la iglesia tiene que creer, los pastores, los evangelistas, los ministros, los misioneros, creer que es el Dios poderoso que resucitó. Es el poder del evangelio. Wow, pastor, de verdad que yo creo que esta entrevista yo voy a salir bendecido de aquí. La gloria de Dios. Porque volviendo al tema nuevamente de los 100 años del evangelio, estos hombres tenían tiempo de oración. Y me doy cuenta porque la palabra de Dios dice que Jesucristo pasaba su mayor tiempo orando. Orando. Y en la oración se mantenía, inclusive cuando llevó a sus discípulos a orar, ellos no pudieron orar ni siquiera una hora conmigo, exigía que se oraba. Porque en la oración hay un acercamiento hacia Dios. Hay intimidad. Hay intimidad y tu vida es diferente. Ya tú no caminas conforme a ti, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro lo hizo. Se necesita volver a la oración. Ahora, indiscutiblemente no se está orando. No se está orando. No, que no se está orando. Se está iniciando más que la oración. Sí, pero usted ve en los cultos, nosotros que somos pastores y experiencia, usted anuncia un culto de oración y la gente no va. Y la gente no va. Entonces, la gente llega a la iglesia, ¿verdad? Y ora 15 minutos y se detiene. No.
Es que no funciona así. No funciona de esa manera. Ahora, el que está escuchando esta entrevista, nosotros, otra cosa yo no le puedo decir. Ahora, comience a orar y eleve el nivel de oración. Si usted oraba media hora, súbalo a 1 hora. Si oraba a 2, súbalo a 3 y le aseguro que las cosas cambiarán. Verá el poder de Dios manifestar. Porque pasó con Elías, pasó con Eliseo, pasó con Daniel. ¿Dónde era que estaba Daniel? Era orando. Orando. ¿Y qué pasó? A él lo tiran en el ¿qué? En el foso de los leones. ¿Y qué pasó? Le cerró la boca el poder de Dios. Entonces, ¿dónde estaba Daniel? ¿A qué nivel lo elevó el Señor a Daniel? Después que salió de ahí, se arrepintió el reino. Se arrepintió el reino. Se arrepintió el reino por Daniel, pero un hombre de oración. Entonces, la influencia es el poder de Dios. Yo quiero que lo escuchen y que quede grabado. Yo quiero que lo escuchen y que queden grabados. Esto, para los años posteriores que vienen. Dios eterno. Porque esta marcha, la del 28 de octubre, va a caminar el mundo. Va a caminar el mundo solamente proclamando que Cristo vive, que salva y sana y viene. Solamente a proclamar, porque en el nombre de Cristo todo se mueve, toda potestad se mueve. Ahora, lo que los hombres no lo quieren creer. Y ellos, sí, porque ahora dice el necio, ahora no hay Dios, estos cristianos locos, filosofando mucho. Sí, yo me paré. Ay, oh, gloria a Dios. Suerte, pastor. Oiga, yo vi una entrevista del presidente, con mucho respeto a nuestro presidente, pero el sistema. Y un periodista le hizo una pregunta concerniente a la parte de las personas de homosexuales, de género, ¿verdad? Sí. Y él desvió y fue a la parte gubernamental. Él fue a la parte más ética, más profesional y votó. Entonces, las autoridades desvían el tema espiritual y si esta sociedad experimentara el poder del evangelio, no hubiera tanto homosexual, Sí. no hubiera tanto lesbianismo, no hubiera tanto brujo, no hubiera tanta corrupción. Porque en las iglesias tenemos hombres que Dios lo ha rescatado, que Dios lo ha sacado del lesbianismo, que Dios lo ha sacado de la prostitución, que Dios lo ha sacado de delinquir. ¿Por qué? Porque han experimentado el poder de Dios, del evangelio. Eso es impresionante. Entonces, si los gobiernos entendieran el poder del evangelio, las cosas fueran diferentes. Y el apóstol Pablo le dijo, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios está ahí para manifestarse. Y lo más interesante de ese pasaje bíblico en Romanos 1:16, lo más interesante. No me avergüenzo del poder del evangelio, porque es poder de Dios. Para griego, judío, yo le añado. Alto, bajo, chico, rico, pobre, negro, blanco, de toda sociedad, de toda altura, a nivel de la sociedad, el evangelio. O sea, el evangelio transforma. El evangelio transforma, no es para una parte de la sociedad, no es para eso. El poder de Dios es para todo el mundo. Hay un cambio cuando Cristo llega al corazón del hombre. Oh, indiscutiblemente, es que no hay forma. ¿Cómo usted cree? ¿En qué universidad? Lo dije en una entrevista. Suéltala. ¿En qué universidad usted va a formar un hombre como Ezequiel? ¿En qué universidad? No. ¿En qué universidad usted va a formar un Jimmy Swagger? ¿En qué universidad usted va a formar un Gille Ávila? ¿En qué universidad? En la Universidad del Espíritu Santo. En la Universidad del Cielo. Solamente lo produce la Universidad del Cielo. Yo lo digo con toda seguridad
y autoridad en esta tarde. Pastor, la palabra de Dios es tan poderosa y el evangelio es tan poderosa que el Señor en un momento le dijo a su pueblo: cuando pases por el fuego no te quemará, cuando pases por las aguas no te ahogará, ni te anegará, ni la llama arderá en ti. Toda la gente vive con miedo. El cristiano tiene más miedo ahora y se ha olvidado de la esencia de lo que él es. Le tiene miedo le tiene miedo hasta la muerte. Cuando la palabra de Dios dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le tiene miedo a todo. Entonces el miedo paraliza. La valentía, por ejemplo, los hombres de Dios, Josué, Moisés, Abraham fue y buscó a Lot y de allá trajo el botín y le dijo a Melquisedec: agarra, que traje de eso, no quiero nada, toma todo lo del botín. Ahora, ¿fue un hombre cobarde? No fue un hombre cobarde. Entonces, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatarán. Entonces, en este tiempo se tienen que levantar hombres poderosos en Dios, valientes, y no valientes para maltratar a su prójimo. No. Es valiente para luchar en contra de la corriente de Satanás, que está destruyendo nuestra familia, nuestros jóvenes, el futuro de nuestras naciones a nivel mundial. Lo está destruyendo. ¿A dónde? ¿Dónde está la única esperanza? Olvídese del mundo. Olvídese de todo. La única esperanza está en el poder del evangelio. Porque muchas fuerzas contrarias, comenzando con muchos países, han querido parar el evangelio. Sí, claro. Desde el principio, desde los tiempos de Nerón. Y no han podido. ¿Por qué no han podido? Porque la Biblia dice en el capítulo 16 de Mateo que ni el Hades, ni el infierno, ni la muerte, nada de lo que se levante podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo. Nada puede, porque poder de Dios. Dios mío. Y el mismo Señor comisiona, dice: vayan y prediquen el evangelio y lleven esto. Y lleven la buena nueva de salvación. ¿Qué fue lo que pasó cuando Pedro tiró el primer discurso? 3,000 se convirtieron. Pero no tanto eso. Había un fuego, un mover del Espíritu Santo en el corazón, que era tan así que la gente tenía su vida en común. Su vida en común. O sea, usted me dolía. A ellos no le importaban mucho las cosas de esta vida, sino las personas. Excelente, porque ahí realmente, por ejemplo, ¿ya hemos perdido eso, pastor? Se ha perdido el amor. Se ha perdido, porque vuelvo a Mateo 22 con el prójimo. Se resumen los mandamientos en 2: amarás a tu prójimo. Y eso pasaba en la iglesia primitiva. Amaban al prójimo. Ahora, ¿qué provocaba eso? El poder de Dios cuando entraba. La Biblia dice que se añadían lo que habían de ser salvos. Entonces, estas personas tenían el temor de Dios, y ese temor de Dios acompañaba a los necesitados, y la iglesia seguía creciendo. Hay un dato del siglo I que habían pocos profesionales. Entonces, pero la iglesia iba pujando, creciendo, y el poder de Dios manifestándose. De tal manera, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sí. Pablo, cuando oró en la cárcel, Pablo y Silas, ¿qué pasó? Las cadenas se rompieron y se abrieron todo. Se abrió todo, el poder de Dios manifestado. Era el poder de Dios manifestado. Entonces, Dios es el mismo, Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar a Dios como aquella persona. Entonces, ese temor entró en los hermanos y todo estaba en común. O sea, no era que yo agarraba mi casa y se la daba a usted. No. Era que estaba todo en común. Si había un necesitado, ese necesitado se atendía. Entonces, la iglesia iba pujante, ¿verdad? Iba marchando. Y los profesionales habían pocos. Y como había muchas enfermedades, la gente corría y se iba a los pueblos escondiéndose. Pero el pueblo servidor, el pueblo que luchaba por su prójimo, se quedaba.
oraba, se sanaban y el pueblo iba creciendo por el poder del evangelio. Esa es la misión de la iglesia, servir, no ser servida. Excelente. Es algo y uno Pero de ellos ahora me están sirviendo muchas. No, ¿qué? Porque yo soy, escúchame por esto va a ser bien, bien duro, varón de Dios. ¿Sabe qué? Hay gente que dan, es duro lo que voy a decir. Dígalo. Hay gente que dan 3 panes y lo exhiben. Sí. Hay gente que le dan un vestido a alguien. Mira, hicimos esto, y ellos lo tiran por las redes. Sin embargo, Cristo nunca hizo eso. No, la Biblia dice que eso no se hace. No. Lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha. Usted lo acaba de decir. Sí, eso, la Biblia dice que eso no se hace. Entonces ahora nosotros vemos que exhiben Por las redes. todo. Si usted lleva 3 fundas a la cárcel, tiene que tirarlo por las redes. ¿Pero por qué? Exhibiéndose ellos. Entonces el poder del evangelio se manifiesta en el servicio, una parte, para que usted note esa situación que está pasando ahora. Bueno, pastor, yo de verdad que lo felicito a usted. La gloria del Señor. Es porque ese mensaje carece. Sí, el mensaje de hoy es un mensaje más motivacional que espiritual. Escúcheme, yo sé que hay hombres de Dios que hablan una palabra, pero la mayoría que hoy se promueven en las redes sociales es buscando tratar de impresionar. Excelente. Y vamos a hacer esto, y Dios va a hacer esto, y no hay una humillación ante la presencia de Dios. Yo recuerdo que la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, estaba Sadrach, Mesach y Abednego, había un edicto firmado por el rey de que habían que adorar la imagen que él había creado. Y él decidió que no. Sí. Ellos decidieron que no. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que no y oraron a Dios. Y Dios lo libró. Y Dios lo libró, y el rey quiso agarrar para mostrar su poder, tirarlo en el horno del fuego, y ellos dijeron: sepa, rey, que al Dios que nosotros servimos puede librarnos de tus manos. Pero si a él no se le ocurre librarnos. Yo no niego mi principio. Y ese principio se está negando por las dádivas y las ofrendas. Ay, pastor, Dios mío. Muy interesante. Realmente los principios se están perdiendo y se están vendiendo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora si usted cogió dinero de alguien, usted está comprometido con eso. Sí. Entonces, el ministerio del evangelio, usted no lo puede empeñar con nadie. Se lo digo con todo el corazón a los pastores, a los ministros en el país que nos puedan escuchar, allá en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, allá en Asia, en el lejano oriente, en el Medio Oriente. Oiga, no venda lo que Dios le ha dado. Es muy poderoso. Es muy poderoso. Entonces, cuando yo intercambio de lo que Dios me ha dado, se pierde la esencia y se pierde el poder. Y ya yo no tengo identidad. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tiene que mantener los principios. Lógicamente, estamos en otro contexto bíblico, no es la misma cultura, pero yo quiero decirle una cosa. La Biblia dice que el Dios nuestro no cambia. Dios es el mismo. Dios es el mismo y sus hijos debemos de heredar los principios y llevarlo y seguir emulando, seguir imitando esos principios y manteniéndolo a las nuevas generaciones. Wow, sin falla. Y no quiero que terminemos. No quiero que terminemos sin decirle que este 28 de octubre temblará no la zona oriental de la República Dominicana, porque sé que nos están mirando en el mundo. Sí. Nos están mirando en el mundo, en Centroamérica, Europa, Asia, Oceanía, allá en el lejano oriente, Japón, China. Esto es tremendo, es poderoso. Amén. Alaba que él vive. Entonces, aquí en la República Dominicana, en este pedacito de tierra, el 28 de octubre, a partir de las 2:30, estaremos recorriendo
en la parte de la capital este, donde estaremos marchando, proclamando y celebrando los 100 años del Evangelio, terminando en el ayuntamiento con una gran concentración de adoración al Señor. Pastor, gracias. A usted la gracia. He sido edificado. Hermano, comparta este video, denle me gusta. Este mensaje tiene que llegar. Amén. Sea usted promotor de este mensaje, porque de verdad que yo creo que ha sido una palabra muy poderosa que ha traído el pastor hoy aquí, en este día, y que Dios lo siga bendiciendo. Pastor. Amén, amén. A usted. Nueva vez le saludo. Gracias por compartir con nosotros, con nuestro ministerio, y agradecemos que ¿Su iglesia, pastor? Ministerio Irosami, Roca de Salvación, misionera, carretera Mella, sector cuarta etapa del Almirante. Aquí estamos a sus órdenes. Todo el que viva por ahí, venga a congregarse con este hombre tiene palabra de Dios. Amén. Shalom, que Dios le bendiga, pastor. Gracias. Amén.